Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, vamos a abordar un tema que ha conmovido a muchísimos seguidores y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un momento sumamente emotivo que ha vivido nuestro querido Kerem Bürsin. Sí, han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar lo que sucedió cuando Kerem Bürsin rompió en llanto en vivo, unas emociones que francamente demostró que no pudo ocultar. Es uno de esos momentos en los que vemos a nuestras celebridades favoritas de una manera mucho más humana, vulnerable y real, y eso siempre genera una conexión especial, ¿verdad? Así que si ustedes son fans de Kerem Bürsin, o si simplemente les interesa conocer un poco más sobre las experiencias y los sentimientos de las figuras públicas, este vídeo es para ustedes. Les aseguro que vamos a tener mucho de qué hablar, y vamos a intentar entender qué pudo haber llevado a este actor, que siempre nos muestra una faceta tan fuerte y carismática, a un momento de tal fragilidad emocional en pleno directo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan impactante, les recuerdo, por favor, que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El reciente incidente en el que Kerem Bürsin se vio visiblemente afectado por las emociones en vivo ha generado un torbellino de reacciones y especulaciones. Muchas veces, cuando vemos a los famosos en pantalla, en entrevistas o en eventos públicos, nos acostumbramos a una imagen cuidadosamente construida, a sonrisas perfectas y a respuestas medidas. Pero la vida, amigos, es mucho más compleja que eso, y estas apariciones públicas espontáneas son un recordatorio poderoso de que detrás de los personajes y de la fama, hay personas con sus propias luchas, alegrías y, por supuesto, tristezas. Las imágenes y los fragmentos de vídeo que se han vuelto virales muestran a Kerem, en un momento determinado de una transmisión en vivo, evidentemente conmovido. No estamos hablando de una simple mueca o de un brillo en los ojos. Estamos hablando de lágrimas corriendo por su rostro, de una emoción que desborda y que él, a pesar de sus esfuerzos, no logra contener. Esto para muchos fue un shock. Kerem Bürsin es conocido por su energía, por su dinamismo, por esa chispa que transmite en cada uno de sus proyectos, ya sea en la pantalla chica o en eventos sociales. Verlo en un estado de vulnerabilidad tan palpable es, sin duda, un giro inesperado. Pero, ¿qué hay detrás de este llanto? Aquí es donde entra la especulación y, sobre todo, la empatía. Es importante recordar que las causas de un llanto en público pueden ser múltiples. Podría ser una mezcla de cansancio, de estrés acumulado por la exigencia de su carrera, o quizás algo más personal, algo que le tocó la fibra más sensible en ese instante. A veces una simple pregunta, un comentario, una imagen o incluso un recuerdo pueden desencadenar una cascada de sentimientos que, en ese momento, son imposibles de reprimir. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa desde la distancia, es un campo de batalla constante. Las presiones para mantener una imagen perfecta, el ritmo incesante de rodajes, la exposición mediática implacable, los constantes juicios del público y la crítica, todo esto puede acumularse y, en ocasiones, desbordar incluso a las personalidades más fuertes. Los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las opiniones se dividieron. Por un lado, hubo quienes mostraron un profundo respeto y admiración por su honestidad emocional, aplaudiendo el hecho de que no tuviera miedo de mostrar su lado humano. Para muchos, esto lo hizo aún más cercano y real. Se le veía como un ser humano auténtico, que no teme exponer sus sentimientos, por muy intensos que sean. Este tipo de actitudes, en un mundo donde la perfección a menudo se impone como norma, son refrescantes y nos recuerdan que todos pasamos por momentos difíciles. Los comentarios inundaron las plataformas. Qué valiente es Kerem, verlo así me llegó al alma, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Esta ola de apoyo subraya una creciente demanda por autenticidad en la esfera pública. Por otro lado, como suele suceder, también hubo críticas. Algunos espectadores o internautas opinaron que un evento público en vivo no era el lugar para una exhibición tan personal de emociones. Se argumentó que quizás debería haber buscado un espacio más privado para lidiar con sus sentimientos, o que un evento de esa naturaleza requiere un cierto grado de profesionalismo y control emocional. Sin embargo, creo que este tipo de comentarios ignoran la naturaleza intrínseca de las emociones humanas.
El llanto no siempre es un acto premeditado, puede ser una reacción espontánea e incontrolable a algo que nos impacta profundamente. La idea de que un artista, o cualquier persona en el ojo público, debe ser una máquina de emociones controladas, ignora la realidad de la psique humana. Las emociones no siempre siguen un guión. Desde mi punto de vista, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, este momento nos ofrece una ventana fascinante al mundo interior de Kerem Bürsin. Nos permite ver la presión a la que están sometidos los artistas, las expectativas que deben cumplir y las batallas internas que a veces libran en privado pero que en ocasiones se hacen públicas. La vida de una celebridad, por glamurosa que parezca, está plagada de desafíos. La constante exposición, la falta de privacidad, las críticas, los rumores, las exigencias laborales, todo esto puede pasar factura, y es natural que en algún momento el vaso se llene y las emociones afloren. Consideremos la dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada. Los actores, en particular, viven vidas que a menudo implican una inmersión profunda en personajes, lo que puede difuminar las líneas entre la ficción y la realidad y hacerlos particularmente susceptibles a las resonancias emocionales. Es posible que lo que sucedió en ese directo estuviera relacionado con algún proyecto profesional. Quizás un mensaje particularmente conmovedor de un fan, una noticia relacionada con su trabajo que le afectó, o incluso un recordatorio de alguien importante en su vida que ya no está. Los actores, al estar tan inmersos en diferentes historias y personajes, a menudo tienen una sensibilidad especial hacia las emociones, y es probable que algo en ese momento específico resonara de manera muy profunda con él. La actuación requiere una gran empatía y una conexión con el espectro emocional humano. Es plausible que, durante una transmisión en vivo, algo haya activado esa sensibilidad de una manera inesperada, trayendo a la superficie sentimientos reprimidos o latentes. Además, no olvidemos el contexto de las redes sociales y las transmisiones en vivo. Estas plataformas, si bien nos acercan a las figuras públicas, también las exponen a una vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial es analizada y comentada. En ese ambiente, a veces, la presión por mantener una fachada puede ser abrumadora. Y cuando esa fachada se quiebra, el impacto es aún mayor. La inmediatez de las redes sociales significa que cualquier evento, por pequeño que sea, puede magnificarse rápidamente. Una transmisión en vivo, por su naturaleza espontánea, ofrece menos control sobre el entorno y las reacciones, haciendo que estos momentos de vulnerabilidad sean aún más intensos. La comunidad en línea, que en ocasiones puede ser un refugio, también puede convertirse en un tribunal. Lo admirable de Kerem Bürsin en esta situación fue precisamente la autenticidad. En lugar de huir o disimular, él permitió que esa emoción se manifestara. Esto, lejos de restarle profesionalismo, le añadió una capa de humanidad que, para muchos, lo hizo aún más admirable. En un mundo que a menudo promueve la dureza y la invulnerabilidad, ver a alguien permitirse ser vulnerable es un acto de valentía. Es un recordatorio de que todos somos humanos, y que la fortaleza también reside en la capacidad de sentir y expresar nuestras emociones, incluso aquellas que nos resultan dolorosas. La vulnerabilidad no es una debilidad, es la raíz de la conexión humana. Al no intentar ocultar sus lágrimas, Kerem Bürsin se conectó con su audiencia a un nivel más profundo, invitándolos a reconocer su propia humanidad compartida. Pensemos en la cantidad de proyectos que ha realizado Kerem Bürsin. Ha interpretado personajes complejos, ha viajado, ha trabajado en diferentes países, ha lidiado con la fama y el escrutinio público desde muy joven. Es un camino lleno de altibajos, de momentos de gloria y seguramente, de momentos de duda y de dificultad. Este llanto en vivo, para quienes lo vimos, se sintió como una validación de esa complejidad. Nos hizo pensar, ¿estaba pasando realmente? ¿Qué le había llevado a ese punto? La carrera de cualquier artista exitoso es un maratón, no un sprint. Está salpicada de triunfos que generan euforia y de obstáculos que ponen a prueba la resiliencia. El llanto en vivo en este contexto podría interpretarse como una manifestación de esa acumulación de experiencias, tanto positivas como desafiantes. Y precisamente, amigos, esa es la magia de estos momentos. Nos invitan a la reflexión. Nos obligan a ir más allá de la superficie y a considerar la profundidad de las experiencias humanas, incluso de aquellas que pertenecen a personas que admiramos desde la distancia. Kerem Bürsin, al permitir que sus emociones fluyeran, nos dio un regalo, la oportunidad de verlo como un ser humano completo con sus luces y sus sombras, con sus
Alezas y sus vulnerabilidades. Nos recordó que la perfección es una ilusión, y que la verdadera belleza reside en la autenticidad. Estos momentos, aunque puedan ser incómodos para quien los experimenta, a menudo son los que más resuenan con la audiencia, porque reflejan aspectos de nuestra propia experiencia vital. La forma en que reaccionó después de ese momento también es digna de mención. Aunque las lágrimas eran evidentes, intentó recomponerse, hablar, continuar con la transmisión. Esta resiliencia, esta capacidad de levantarse después de un momento de fragilidad, es otro rasgo de su carácter que muchos apreciamos. No se dejó vencer por la emoción, sino que la procesó, la integró y siguió adelante. La capacidad de recuperarse de un momento de adversidad emocional es una señal de fortaleza interior. Después de la tormenta emocional, Kerem Bürsin demostró la capacidad de reintegrarse y continuar con sus responsabilidades, lo que habla de su profesionalismo y fortaleza. En resumen, este incidente nos ha recordado que detrás de cada figura pública hay una persona con una vida interior rica y a menudo compleja. Kerem Bürsin, al romper en llanto en vivo, no solo nos mostró sus emociones, sino que también nos invitó a reflexionar sobre la naturaleza de la vulnerabilidad, la presión de la fama y la importancia de la autenticidad. Fue un momento de conexión humana genuina, que trascendió las barreras de la pantalla y resonó en los corazones de muchos. Nos demostró que a veces las emociones más profundas son las que más difícil nos resultan de ocultar, y que permitir que salgan a la luz puede ser, en sí mismo, un acto de valentía y un paso hacia la sanación o la comprensión. La industria del entretenimiento a menudo fomenta una imagen de invencibilidad, pero momentos como este demuestran que la fuerza real proviene de la aceptación de nuestra propia humanidad. Kerem Bürsin, al permitir que sus emociones fluyeran, se mostró como un ser humano auténtico, con la capacidad de sentir profundamente, y eso es algo que inspira y conecta. Nos dio permiso para ser imperfectos, para sentir y para expresar. Y con esta reflexión sobre la humanidad y la autenticidad, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado de un momento realmente conmovedor en la vida de Kerem Bürsin, de esas instancias en las que las emociones nos desbordan y nos muestran nuestro lado más humano. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante que las figuras públicas muestren su vulnerabilidad? ¿O prefieren que mantengan una imagen más reservada? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para nosotros. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.